Educación Física, episodio número 46. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y por qué no, pues también te encontrarás un poco de motivación. Estoy grabando en Araal el día 22 de enero de 2017. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, que es mi hogar en la red y por supuesto también el tuyo, donde podrás encontrar no solo el contenido del podcast, sino otra serie de recursos más. En el día de hoy te quiero hablar sobre, bueno, más que un tema, digamos que es un episodio un tanto especial y ahora te contaré por qué, porque nos hemos reunido 3 personas que tenemos en línea ahora mismo actualizados los podcasts que hablan sobre educación física. Ahora te comentaré un poco la temática, pero antes de continuar te quiero comentar 2 cositas. Para cualquier tipo de duda, consulta, pregunta, sugerencia, propuesta, en fin, cualquier opinión sobre lo que vas a escuchar del podcast de hoy, el valor de la educacionfísica.com/contactar. Allí encontrarás un formulario al que te responderé a la mayor brevedad que me sea posible. Y esta es mi vía de comunicación preferida y a la que más atiendo. Y segunda cosita, si no te es suficiente con los podcasts o con los artículos que escribo en el blog y te apetece seguir formándote, he creado en este 2017 un nuevo proyecto en el blog, cursos de educación física para todas aquellas personas que quieren formarse sin salir de casa y todo en un mismo lugar. Por tan solo 10 euros al mes, un tercio de un café al día, puedes acceder a todos los cursos y contenidos premium que haya en el blog en ese momento. Cada miércoles de cada semana una nueva clase. Esta semana toca el curso de orientación y donde hablaré este miércoles sobre todo el entresijo de hacer mapas, cómo hacer mapas con un software de presentaciones, cómo hacer mapas con un bolígrafo y un lápiz simplemente sin tener que hacer nada tecnológico. Y otra opción, hay un tutorial donde a través de un software específico para crear mapas de orientación explico cómo poder crear el mapa de nuestro centro y de un acabado realmente profesional. Y los recorridos son tan fáciles de hacer con este software que es simplemente hacer un clic donde empezar, donde quiero el punto de control y donde quiero terminar. Es súper fácil, así que ahí os lo dejo y os animo a que le echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa hoy. Como digo, es un podcast muy especial, porque nos juntamos 3 de las personas que hacemos un podcast relacionado con la educación física, al menos las 3 que conocemos, ¿no? Uno es Carlos Mínguez, del podcast No es Gimnasia. Otro es Miguel Franco, del podcast Sape Moche, Educación Física en Reconstrucción. Y bueno, decidimos juntarnos porque queríamos hacer algo un tanto especial para la Navidad, pero evidentemente no ha salido en Navidad, sino más bien está saliendo ahora a finales de enero porque por diferentes motivos pues no nos ha sido viable el juntarnos durante las fechas vacacionales, ¿no? Entonces una conversación un poco más personal, ¿no? Es una conversación personal entre los 3 y bueno, el objetivo principal de este programa era dar a conocer los podcasts de educación física e intentar también que todos los oyentes de un podcast pues también tengan en cuenta el resto de programas de podcast de educación física, porque evidentemente cada uno le damos un toque distinto al podcast y creo también que son totalmente complementarios unos con otros, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la conversación, no? Pues bueno, la conversación, primero nos presentamos, decimos por qué de un podcast
de educación física, por qué nos lanzamos a esto de hacer un podcast, cómo recibimos, hablamos de nuestra niñez, sobre cómo recibimos nosotros la educación física, hablamos ahora como maestros de cómo más o menos la impartimos, también hacemos algunas reflexiones en torno a la educación física que van apareciendo y cerramos con la explicación de algunos de los proyectos que hemos puesto en lisa a algunos de nosotros, ¿no? Por lo tanto, una cosa que me gustaría, que al ser un programa, un podcast tan especial y tan diferente, es pediros vuestra opinión, vuestro feedback. Es decir, si os gusta, solamente tenéis que comentárnoslo porque para nosotros fue una experiencia sumamente agradable, o al menos hablo en primera persona, fue una experiencia muy agradable y que estaría encantado de volver a repetir y que me gustaría que no quedara en esta ocasión. Pero claro, si no os interesa lo que hemos abordado, pues la verdad que tampoco tiene mucho sentido el publicarlo, aunque sí tendría sentido el quedar nosotros cuando nos apetezca. Pero repito, si muestra o genera interés, pues comentárnoslo y podemos volver a hacer algunas reuniones de estas un tanto especiales, y si nos ayudáis en darle forma y formato al podcast especial o a este tipo de podcast especial, o bien trayendo a algún invitado, o bien hablando de un tema concreto desde 3 perspectivas diferentes, o bien Miguel está en secundaria, Carlos ahora mismo está en primaria, pero se ha tirado muchos años en secundaria, y yo que estoy en primaria, tenemos como una visión, podríamos tener una visión más global de lo que es algunos de los temas, de cómo se desarrollan en una etapa educativa y cómo en otra, en fin, etcétera. Que podemos, como digo, abordar el podcast de un modo diferente, y por tanto, si os gusta, si os gusta lo que vais a escuchar a continuación, pues hacérnoslo llegar y estaremos encantados de poder volver a publicar un podcast de este tipo un tanto más especial. Y ahora sí, os voy a dejar con la conversación, y yo, antes de dejarlo, pues bueno, darle las gracias a Miguel y darle las gracias a Carlos, y bueno, que fue un auténtico placer compartir con ellos esta sesión. Bueno, os dejo con la conversación que tuvimos justamente el sábado pasado, es decir, estamos a día 22 y el sábado pasado fue día, a ver, busco el calendario para no equivocarme, el sábado pasado fue justamente día 14 de enero, ¿vale? Bueno, pues os dejo con la conversación. Hola, buenos días, Carlos, Miguel. Buenos días Chisco, Miguel. Buenos días, Carlos, buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Bueno, es un placer compartir con vosotros este ratito que tenemos por delante, y la verdad que encantado de que hayamos podido al final coincidir y conseguir poner una fecha y hora para poder charlar un ratito sobre algo que nos gusta tanto como es la educación física. Pues sí, la verdad es que yo también estoy contento. No ha sido fácil, encajar esta reunión virtual en nuestras agendas, y nada, por fin hemos encontrado el hueco. Mira, yo tengo que contar el secreto. O sea, Miguel nos ha hecho madrugar más que durante el curso. Ese ha sido el secreto. Absolutamente. Pero encantados, nos ha hecho madrugar, pero todos encantados. Muy bien, muy bien. Estamos pasándolo bien. Llevamos ya hablando, antes de iniciar esta grabación, llevamos hablando entre nosotros bastante tiempo, y la verdad que muy, muy agradable. Así sí. Que bueno, yo quería preguntar tanto a Carlos como a Miguel que digáis un poco, por si hay alguien que nos conoce, pues ¿quiénes sois, no? Miguel, ¿eres tú? Carlos, por ejemplo. Pues, vale. Bueno, Miguel, dale. Carlos. Venga, le doy yo. Bueno, yo soy Carlos Mínguez, profesor, ahora maestro de primaria de educación física en Castilla y León, actualmente en un pueblecito de la provincia de Ávila, en Arévalo. Y bueno, pues nada, esto de la docencia para mí es una cosa familiar, ya que por vía materna el 80% son profesores o maestros, no de educación física, pero...
Y entonces yo tuve que unir esta tradición familiar a mi amor por la actividad física, el deporte, la salud, etcétera. Y entonces me dediqué a esto. He estado dando clase en secundaria durante toda mi vida hasta que este verano conseguí sacar las oposiciones y entonces me pasé a primaria. Entonces, de momento estos meses ando como un elefante en una cacharrería, pero disfrutando muchísimo de los chavales, de dar clase, etcétera. Y bueno, pues tengo un blog que es carlosminguez.com y como decía Chisco, pues además un podcast, No es Gimnasia, que bueno, pues hablamos sobre educación física, sobre algunas tendencias nuevas en educación física, etcétera. Pero que a lo mejor tenemos tiempo para hablar de estas cosas. Seguro que sí. Miguel. Bueno, pues yo soy Miguel Franco, también soy profesor de educación física desde hace ya más de 15 años. Y bueno, y ahora desde hace 12 estoy trabajando en un centro del que no quiero hablar mucho porque no vaya a ser que alguien se entere y quiera ir para allá a hacerle algo malo, ¿no? Es un centro muy pequeño de una zona rural con 110 alumnos. Se llama IESO Pedanías Altas. Y bueno, y también, como le ha pasado a Carlos, pues también viene un poco por tradición familiar. En mi caso, pues me he criado al lado de unos primos que han sido 5 y todos han sido profesores, 3 de ellos profesores de educación física. Son bastante mayores que yo y yo recuerdo cuando venían de Madrid con las camisetas con el escudo del INEF y con pegatinas del INEF y en fin, eso despertó en mí una admiración muy grande y quise seguir un poco su camino y siempre lo tuve claro, ¿no? Que quería ser profesor de educación física, estudiar en el INEF de Madrid, que fue lo que hice y bueno, y ya pues lanzarme un poco al mundo de la pista, del aula, del pabellón. También tengo un blog como vosotros, es zapemoche.com y bueno, y el nombre del podcast también es Zapemoche, Educación Física en Reconstrucción. Qué bien. Cuéntanos tú, Chisco. Bueno, pues mi nombre es Francisco Javier Vázquez y actualmente pues lancé el blog El Valor de la Educación Física, también el podcast del mismo nombre. Y bueno, habéis contado vuestra inspiración, ¿no? Para llegar a ser maestro. Y yo la mía la encuentro y además bastante tempranito, la encuentro cuando por casualidad un hombre que pasaba por el colegio, al final era entrenador de voleibol, yo salía y me vio y me dijo, oye, yo quiero que vengas a entrenar voleibol esta tarde. Entonces yo llegué como un loco y a mi casa, se lo di a mi madre y después me costó trabajillo convencerla, yo era pequeñito, pero bueno, allá que fuimos y después de un par de semanas, un mes, yo ya tenía claro que quería ser como ese hombre que me enseñaba a mí voleibol porque la verdad que era un disfrute para mí el ir a hacer voleibol y yo quería ser maestro quería hacer eso, ¿no? Quería enseñar, en este caso era voleibol, pero quería enseñar actividad física porque realmente para mí era un disfrute y ese fue un poco mi inspiración. Actualmente llevo ya también, pues creo que 14, 15 años dando clases de educación física, todos ellos en primaria. Y bueno, y como le decía a Carlos, es un placer dar clases a los niños porque continuamente, bueno, pues te enseñan cosas y es un mundo nuevo y en fin, cada día es una pequeña aventura. Y más en educación física, que no está todo tan predefinido como puede ocurrir a lo mejor en otras áreas. Así que ahí vamos. Perfecto. Bueno, yo también os quería preguntar, tanto a Carlos como a Miguel, el por qué habéis lanzado, por qué os animáis a lanzar un podcast de una temática tan concreta como es la educación física, ¿no? ¿Le das, Miguel? Venga, pues bueno, el mundo podcast es un mundo que me apasiona. Creo que como fuente de acceso a informaciones que no encuentra uno en otros ámbitos más generalistas, en la prensa o en blogs, así que no estén muy especializados,
pues es un mundo que a mí me ha encantado y desde que descubrí la aplicación del móvil de suscribirme a los podcasts que me interesaban, pues me ha gustado mucho, me ha parecido una forma muy atractiva de acercarte a personas que están haciendo cosas de diferentes ámbitos y me parece una muy buena forma de difusión, muy cómoda con las tecnologías que hay ahora, con el móvil, con el Bluetooth en el coche. En lugar de tragarte la cadena 100 o la cadena dial o la tertulia de políticos de turno mientras pasa el trabajo, mientras vuelve, pues en fin, me pareció un formato muy chulo. Y bueno, y dije, ¿por qué no? No sé, a veces se le pasan a uno cosas por la cabeza y no es capaz de llevarlas a la práctica. Y otras, pues, es capaz de dar el paso y bueno, con unos medios técnicos muy básicos, con un software muy básico, pues me lancé un poco a la, al, a la creación del canal de podcast, Tape Moche. Y bueno, no llevo muchos capítulos, llevo 6 tan solo. He entrevistado a gente que me ha parecido muy interesante. Tengo algunos en la recámara, pero por temas de disponibilidad de tiempo, pues no tengo la regularidad que me gustaría. Pero en fin, que me parece un formato muy bueno. En español, el ámbito del podcast de educación física, pues no abunda mucho. Y creo que a la hora de transmitir y compartir experiencias que se están haciendo, pues me parece un formato interesante, cómodo y que puede llegar a mucha gente. Esa fue un poco la idea y el planteamiento. Sí, me imagino que a los tres nos une, primero, que hemos estado escuchando muchos podcasts a lo largo de los últimos años. Luego, además, que nos gusta la tecnología, porque si no, ni tendríamos un blog, ni tendríamos las ganas de meternos en este lío que es el grabar sonido. Bueno, un ámbito para mí absolutamente desconocido hace unos meses. Y entonces, partiendo de ahí, bueno, pues lo que decía Miguel, en educación física yo solo conocía a Chisco con un podcast. Yo no me atrevo a, como Chisco, sacar todo su conocimiento porque creo que no tengo esa capacidad. Entonces, lo que sí me gustaba es que hubiese un podcast o una forma de conocer diferentes iniciativas que son muy interesantes de algunos profesores que a lo mejor pudiendo seguir varios blogs podríamos encontrarlo, pero que muchas veces es más difícil. Porque los podcasts, uno de los beneficios que tiene es que hay muchas veces que tú tienes tiempo para ir escuchando algo mientras estás haciendo determinadas cosas, pero no tienes ese tiempo para leer. Es decir, tú puedes estar cocinando, puedes estar haciendo diferentes tareas y puedes estar escuchando atentamente y entonces esa posibilidad me parece muy interesante. Esa comodidad que decía Miguel de poder ir conduciendo y llevando, yo que hago muchos kilómetros actualmente, ir escuchando en vez de la radio y algunas cosas no te interesan, el poder escuchar cosas que te interesan realmente mucho. Entonces, uniendo todas esas cosas, pues decidí crearnos Gimnasia, que básicamente es eso, un podcast de entrevistas en las que intento llevar a gente que hace nuevas iniciativas en nuestro ámbito, en la educación física, relacionadas con la salud, con unidades didácticas, con diferentes temas, pero siempre es una entrevista a otros profesionales que tienen seguramente más que aportar que yo, entonces por eso me decidí básicamente. Pues estupendo, yo creo que coincidimos prácticamente los tres en los motivos que nos han llevado a crear un podcast, ¿no? Para mí, yo ya llevaba tiempo con el blog y el paso al podcast lo di gracias a que una persona se puso en contacto conmigo y sugiriéndome casi de forma, yo creo, muy superficial la idea de por qué no, de que a veces no tenía tiempo para leer. Y claro, yo era como bien dice Miguel, era un enamorado y sigo siendo un enamorado de los podcasts, es lo que escucho, porque bueno, como bien ha definido Miguel, pues me da la opción de poder elegir qué quiero escuchar en lugar de tener que escuchar pues lo que quieran que escuchen, ¿no? Entonces, fue decirme eso y bueno, pues ya está, lanzó un podcast. Y bueno, ese fue el motivo de que lancé el podcast y como decía también Carlos, pues es un formato que puede aprender mientras se hacen otras cosas, ¿no? Cuando salgo a correr, voy escuchando un podcast en vez de música. Música son las menos y sin embargo los podcasts cada vez los escucho más. Soy un apasionado de los podcasts. Y después también me parece que el podcast es un formato
muy especial, ¿no? Tiene un carácter que es tu propia voz, tu propia forma de expresarte, en la que lo hace especial a la escritura de un blog. Aunque cada uno tengamos nuestro carácter también a la hora de escribir y expresemos de un modo distinto, pues, pero la voz creo que nos hace único, y el que te escuchen con unos auriculares creo que le da un toque muy especial a este formato y lo hace un poco mágico. Así que yo animo a todo el mundo a que escuche tanto los podcasts de No Gimnasia de Carlos como Sape Moche de Miguel, y que se anime también a explorar otras temáticas dentro del mundo podcast, porque realmente es un mundo muy, muy interesante. Porque además los podcasts, una de las cosas buenas que tiene es que tiene temáticas que son muy, muy nicho, que a lo mejor creemos que somos 3 los que escuchamos esa cosa, y al final, como es muy global esto de los podcasts, al final somos muchos locos que de repente nos gusta una cosa muy extraña. Entonces es muy interesante, porque posiblemente haya temas con los que no puedas hablar con ninguna persona y no puedas enterarte de muchas cosas, y a través de los podcasts lo encontrarás. Entonces, lo mismo que quien iba a decir hace 15 años que iba a haber muchísimas páginas en las que se habla de educación física, que son los blogs y todo eso, bueno, pues otra forma es el podcast, y realmente muy interesante y muy útil, muy cómodo. Totalmente de acuerdo. Es una herramienta poderosísima de formación. Yo tengo 3, 4 podcasts en la cabeza que me han enseñado mucho. El tema de las entrevistas es fantástico. Cómo tú le propones a una persona relevante en un ámbito la posibilidad de entrevistarlo y buscar el hueco y en fin, y me parece una idea fantástica, ya no solo por la experiencia, ¿no? de crear un contenido ser capaz de expresar ideas delante de un micrófono para que luego las escuchen los demás, superar esa vergüenza, ¿no? Ese miedo a hacer el ridículo. Y bueno, y la posibilidad de compartir eso y de que alguien lo escuche. Yo me daba siempre satisfecho, digo, cualquier persona que no sea de mi entorno escuche un podcast que yo haya hecho, ya me doy por satisfecho, ¿no? Sí. Y bueno, es una manera también de devolver todo lo que nos han aportado otras personas que vienen haciendo este tipo de formato. Totalmente. El podcast es como muy casero, pero como muy de verdad, ¿no? No es algo que se haga de una forma forzada porque hay que cubrir espacio de radio, sino que se hace como muy de verdad, ¿no? La gente en fin. Aunque últimamente también todos los programas de radio se han pasado también al ámbito podcast, y encontramos en formato podcast no solo aquellos programas de radio, aquellos podcasts que hace la gente en su casa delante de un micrófono porque quiere compartir conocimientos muy específicos, como decía Carlos, y que los hay, sino que también el mundo de la radio ha visto un poco el filón, todo este tema de los podcasts, y bueno, y todos los programas de radio prácticamente se encuentran ya disponibles también en podcast para que lo pueda escuchar uno cuando te apetezca, ¿no? En el mejor momento que te apetezca. Sí, ahora tenemos los dos ámbitos, el profesional y el amateur, ¿no? Totalmente correcto. Totalmente. Sí. Aunque algunos lo hacéis también ya que parece casi profesionales. Estaba por chisco. No. Estaba por vosotros, que yo ya he comentado que en las entrevistas, me perdone tanto Norberto como las 2 entrevistas las he tenido que repetir, así que de profesional poco. Bueno, pues puede que después de esta pequeña introducción, ¿no? Un poco de habernos presentado, de haber explicado un poco el porqué de los podcasts que actualmente hay de educación física, os repito, que al menos nosotros conozcamos. Si alguien tiene un podcast de educación física, pues oye, pues que se puede poner en contacto con nosotros, y encantado en futuras ediciones de estas reuniones, que espero que vengan más, pues se pueda unir. O si alguien está pensando en hacer un podcast, personalmente lo animo a que se lance a hacer un podcast de educación física y que comparta con nosotros, bueno, pues como digo, una segunda edición de este encuentro de podcasters, ¿no? De lo físico. Sí. Pues creo que podríamos entrar en antena, lo que es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, vamos para adelante.
Pues habíamos pensado, como decía un poco Miguel, con una idea un poco romántica, hablar en el programa de hoy, hablar sobre el cómo nos daban a nosotros la educación física, el cómo la recibíamos cuando éramos niños, hace ya mucho, por desgracia, y cómo la impartimos, ¿no? Y cómo la ofrecemos nosotros ahora mismo a los niños de hoy. Así que, ¿alguien quiere empezar comentando su experiencia o diferenciando si fue en primaria o cómo la recibía en secundaria? Sí. Mira, yo... Bueno, pues... Vale, Miguel, dale. ¿Le doy? ¿Le das? Tú. Bueno, pues yo creo que mis experiencias como alumno en la materia de educación física pues han sido muy variadas. Entiendo que dependiendo mucho del profesor, ¿no? En educación no es tanto la materia, no es tanto el contenido, no es tanto el contexto, es mucho el carácter del profesor y las intenciones del profesor. Yo siempre he defendido desde un tiempo que la principal propuesta metodológica de un profesor es su carácter, ¿no? Y a partir de ahí, pues, viene lo demás. Mi experiencia en primaria fue, yo diría que bastante pobre en cuanto a la educación física como algo enriquecedor, pues era una actividad espontánea, libre, casi un recreo prolongado donde, en fin, casi hacíamos lo que queríamos, ¿no? Eso despertaba en los alumnos pues una simpatía hacia la materia, ¿no? Porque, bueno, que te dejen hacer lo que quieras y si te gusta moverte, te gusta el deporte, pues es fantástico, ¿no? Es una alegría para el alumno, ¿no? Para aquellos alumnos y alumnas que preferían quedarse sentados, pues creo que no era una opción muy, muy buena. Y en secundaria, pues ya la experiencia fue mejor, porque tuve mejores profesores. Uno de ellos fue este familiar, un primo cercano, que fue, pues, no solo el responsable de que yo estudiara INEF, sino el responsable de que en Lorca haya una densidad de licenciados en educación física que creo que es muy difícil que lo haya en ninguna otra ciudad de España, ¿no? Él ha despertado unas vocaciones en muchos de sus alumnos muy grandes. Hay profesores de educación física de Lorca repartidos por toda España. Y estoy hablando pues de Pepe Murcia, que José García Murcia, aunque es conocido por Pepe Murcia, que ha sido un poco el responsable de que muchos de nosotros seamos profesores de educación física. Ya fue una práctica más estructurada, fue una práctica repartida en su intencionalidad, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de la salud, aunque no estaba todo tan actualizado ni tan estructurado como ahora. Se nos propiciaba pues una práctica variada, una práctica ya coeducativa, donde se trataba de igual manera a los chicos que a las chicas, donde se empezaban a introducir contenidos de expresión, aunque en un estado muy básico, ¿no? Y yo creo que sí fue allí un lugar donde la educación física era respetada y donde los alumnos entendíamos que aquello tenía un sentido, ¿no? Que no era simplemente una práctica física para aquellos que estuvieran más motivados por la práctica física. Y bueno, y de allí pues ya el paso a la universidad y a querer verse uno en el papel ya de profesor y no de alumno. Y bueno, ese sería un poco mi recorrido. La diferencia, pues que ahora ya es todo mucho más intencional, entiendo yo. Ahora no tanto porque se programe más, sino porque queremos conseguir más cosas por nuestros alumnos, no queremos que aprendan y queremos despertar un poco la necesidad por el movimiento y bueno, y no ceñirnos y no estrujar o no ahogar el movimiento hacia lo deportivo, ¿no? O dirigirlo solo hacia lo deportivo. Somos muy ambiciosos a veces, por eso nos frustramos tanto en cuanto a los objetivos que queremos conseguir. Y bueno, sí, ese sería un poco el recorrido o la diferencia entre lo que fue mi experiencia como alumno y lo que fue un poco mi experiencia como profesor. Claro. Carlos, te pasó el testigo. Sí, la verdad es que yo he tenido mucha suerte. En primaria recuerdo una profesora, Ofelia, que sí que tenía una intencionalidad, no todo eran juegos, se veía que tenía una línea por la que ella nos quería llevar. Y bueno, luego yo soy de los primeros hijos de la LOCSE. Yo hice hasta sexto de primaria, de EGB en aquel entonces, luego ya empecé en primero de la ESO. Y el resto de mis profesores sí había una intención, no era el practicar deporte, como decía Miguel, o el dejarnos un poco libres y quien quisiera que disfrutase y el resto, bueno,
casi podía estar sentado. Nosotros sí teníamos clases con intención. Lo que sí estaba claro es que había lo que actualmente son 2 bloques de contenidos. El bloque de expresión, nunca he hecho ninguna actividad en mis clases de expresión, nada. Y, por ejemplo, actividades en el medio natural tampoco hemos hecho. O sea, básicamente nuestras clases se centraban en el ámbito deportivo, pero estructurado, con un aprendizaje, no básicamente en un aprendizaje del deporte, sino las posibles habilidades que ello podría generar, esa práctica. Y también hemos hecho habilidades gimnásticas, etcétera. Incluso recuerdo en mis últimos años de instituto hacer algunas actividades que ahora podemos encontrar en muchos centros, pues de actividades que podemos denominar como malabares o acrosport. Entonces, bueno, creo que soy afortunado al haber podido vivir con estos profesores en los que había una intención, porque sí es verdad que otros amigos que se encontraban en otros centros, sí era una educación física más deportiva o incluso más dirigida a la gimnasia sueca y todas estas cosas. Entonces, bueno, dentro de todo y de la evolución que sí que noto de lo que yo recibía a lo que estoy dando yo ahora, sí hay una evolución, pero no soy de las personas que ha tenido la peor educación física durante muchos años. No sé, Chisco, has sido afortunado en ese sentido. Sí, yo muy afortunado, de verdad. Y creo que es una de las razones por las que me decidí a ser profesor de educación física, porque yo lo disfrutaba mucho y además veía que las actividades tenían un objetivo, que no era pasar el rato y que los chicos estuviesen moviéndose por el hecho de moverse. Entonces, sí, yo de verdad me siento afortunado. Yo creo que los años que separan Pablo de ti y de mí, yo creo que esos poquitos años fueron también, jugaron muy a favor de que recibiera Carlos una educación física quizá de más calidad, porque mi recuerdo de la educación física, como ha dicho Miguel, era más bien una especie de libertad, porque además el maestro de educación física que teníamos era el director del colegio, que claro, la mayoría de días pues nos dejaba y él se iba a la oficina porque tenía que hacer o atender otros asuntos, ¿no? Y después lo que también recuerdo es que había un monitor en el colegio que era como una especie de secretario, ¿no? Que había estudiado magisterio, pero él estaba como un apoyo administrativo al equipo directivo del centro de primaria. Y resulta que, bueno, como él jugaba fútbol y había estudiado magisterio, pues lo que hacía era que él era el que nos daba a nosotros la clase de educación física, mientras el director pues se ocupaba de los temas más administrativos. Que no tenía ni formación específica, ¿no? Absolutamente nada específico. Claro. Él era maestro de ciencia y, bueno, ya te digo, jugaba todo el tiempo al fútbol y, de hecho, aún hoy sigue jugando, aún hoy sigue jugando ya después de tantos años en los veteranos, pero bueno, la verdad que él le ponía empeño, le gustaba, pero la experiencia era muy dirigida, muy, como bien dice, gimnasia sueca. Por ejemplo, el calentamiento era darle vueltas a la pista y ahora andamos de puntilla, ahora andamos de talón, ahora andamos con el interior del pie, ahora con el exterior. Recuerdo perfectamente el calentamiento. Y después las tareas, pues las tareas eran como muy uno con uno y nos pasamos el balón de esta forma, nos lo pasamos botando, ahora que es de espaldas pasamos el balón, ahora, en fin, como muy dirigido todo y como con muy poca libertad para poder hacer algo, ¿no? Era como muy dirigido todo lo que, y todo el mundo tenía que hacer lo mismo al mismo tiempo. Claro, esto propiciaba en algunos chicos, en algunos compañeros, recuerdo, propiciaba experiencias regulares. A mí personalmente me gustaba y las llevaba a cabo, pero no recuerdo una educación física lúdica en la que pudiéramos hacer juegos, en la que se nos invitara a crear, en la que se nos invitara a participar, ¿no? De un modo activo, sino que más bien éramos como meros reproductores. Hacer esto y nosotros lo hacíamos. Era un poco en primaria. Ya te digo que voluntad había, pero en este caso faltaban conocimientos. Y después en el instituto, pues podríamos reducir que tuve una maestra mucho tiempo en la que ella, el primer día de clase, se excusaba en que ella basaba sus clases en la resistencia aeróbica
y todos los días, todos los días que teníamos educación física, pues teníamos que hacer 15 minutos de carrera continua. Volvemos a lo mismo. Personalmente, pues a lo mejor, bueno, yo estaba entrenando en aquella época al voleibol, me gustaba el deporte, pero aún para mí era algo poco atractivo. Y recuerdo, bueno, los comentarios también de compañeros y compañeras y demás que realmente lo pasaban mal el tener que hacer esa primera parte de la clase siempre de manera en carrera continua. ¿Y qué más? Pues luego básicamente eran pruebas muy objetivas, todas. Venga, vamos a saltar la comba. Bueno, pues vamos a empezar a saltar la comba porque tal día tenemos que hacer como mínimo 20 saltos de comba, todo el mundo de forma obligatoria, etcétera, ¿no? Era todo ese tipo de pruebas muy objetivas sí. y poco motivante, muy físico todo, ¿no? Muy deportivo. Más que deportivo, no lo recuerdo ni deportivo en el instituto, lo recuerdo como muy de desarrollo de habilidades motoras pura y dura, sin atender a otros aspectos no más educativos, ¿no? Después tuve un maestro también, un año solamente del instituto, en el que, bueno, venía de rugby, él jugaba rugby, hicimos tres trimestres, un deporte cada uno, que la verdad que lo recuerdo con más intención, con más cariño, ¿no? Lo recuerdo con un buen sabor de boca ese año de educación física, ¿no? Y lo que hicimos fue prácticamente eso, ¿no? Cada trimestre trabajar un deporte, pero ya había una progresión, ya veía yo que un día hacíamos una cosita, otro día del mismo deporte pues intentábamos añadirle una nueva, etcétera, ¿no? Sí. Eso en cuanto a mi experiencia como alumno, tanto en primaria como en secundaria, y como maestro, pues creo que, como bien decía Miguel, hoy en día está todo mucho más... Bueno, y como decía Carlos, mi experiencia como alumno a nivel de expresión corporal, a nivel de experiencia en la naturaleza, pues se reducen a cero directamente, ¿no? Sí. No a cero, Fíjate. como no sea que viniera... Sí, Sí, digo, como no sea que viniera una semana cultural en la que a nivel de aula tuvieras que hacer algo, pero no dentro de educación física, sino externo a la educación física, ¿no? Sí, te iba a decir que yo creo que incluso actualmente en muchos lugares, en muchos centros, sigue siendo una tarea pendiente. Yo he estado de interino muchos años yendo a muchos centros y creo que en muchos centros todavía la expresión corporal está absolutamente relegada dentro de nuestras clases y el medio natural también. Y creo Sí, que el por ahí medio, debíamos trabajar más en mejorar la formación y muchas veces posiblemente sea por casi nuestra falta de conocimiento de este ámbito que no nos atrevamos a desarrollar esta expresión corporal ya que nunca la hemos recibido. Bueno, yo en la carrera algo, pero tampoco demasiado. sí, podemos decir un poco que nuestros alumnos de hoy en día, de algún modo, sufren las consecuencias de que a nosotros no nos hayan formado en la expresión corporal, ¿no? Eso es, a eso me refería, sí. Pero bueno, sí, yo creo que sí, pasa como, al menos en mi generación, el tema de las academias de inglés que tan prolíficas son, creo que es simplemente esto es una opinión muy personal que seguro puede que moleste a alguien, pero creo que muchas veces son complejos de los padres de mi generación, por ejemplo, que yo prácticamente no empecé a dar inglés hasta sexto, séptimo de primaria y con maestros nada especializados. Sí, era un inglés que prácticamente como una educación física, que como decía antes Miguel, más que la asignatura es el profesor, ¿no? Y prácticamente era un inglés en el que no dábamos inglés, era un pasar el tiempo, porque el maestro no estaba especializado, lo habían puesto allí porque alguien tenían que poner, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, a nivel de expresión corporal, de actividades en la naturaleza, pues puede que ocurra lo mismo, ¿no? Sí. Y después, como decía Miguel, lo que diferencia, creo también a nivel actual, la educación física de hace unos años, ahora, pues es un poco esa intencionalidad que tenemos, y yo creo que también podríamos añadir el adjetivo de intencionalidad educativa, ¿no? Porque hoy en día el ámbito deportivo
es poco se desarrolla, pero no tiene el peso ni la importancia que tenía antiguamente, ¿no? Esa es una de las diferencias. Otra, pues que realmente había un grupo de personas que ha desarrollado a nivel didáctico de una forma ejemplar la educación física a través de estilos de enseñanza. Se ha estudiado mucho diferentes tipos de estilos de enseñanza, se ha estudiado mucho metodología, que si analítica, que si global, que si focalizando la atención, etcétera, ¿no? Y todo eso creo que es que bueno, que es digno de agradecer a toda esa generación de que si Miguel Ángel Delgado Noguera, que si Domingo Blasque, que si, en fin, ahí hay un grupo de personas que ha trabajado mucho y muy bien en pro de la didáctica de la educación física, ¿no? Sí, yo creo que esta es una de las grandes diferencias entre educación física y otras asignaturas. Y es que no sabría determinar cuántos años, ¿no? Pero bueno, pues toda esta generación que tú nombrabas, todos desde que empezaron ellos, la evolución en contenidos, en didáctica, en toda esta diferenciación de unos años a otros, ha precipitado en que nuestras clases han pasado de ser un mero entretenimiento, bueno, pues como la actividad física es importante y además los niños están en clase que ya se suben por las paredes, pues tenemos una hora aquí en la que se desfogan y luego vuelven más tranquilos a darle la importancia real que tiene, ¿no? De la formación de lo físico en conexión con lo mental, etcétera. Entonces, yo no veo... Sí. Ay, perdona, Carlos, quería que habéis terminado. Sigue. Dile. No, sí que simplemente que tenemos que también estar atentos para no irnos al otro extremo, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que a veces he corrido el riesgo de a ver si lo explica, si fuera capaz de explicarlo bien, de quitarle a la educación física el carácter lúdico que tiene y de desempeño físico, y de querer darle un carácter tan serio y tan excesivamente educativo que a veces se ha vuelto un poco en contra de los planteamientos que yo mismo tenía, ¿no? Es decir, la educación física no se nos puede olvidar que tiene un punto muy favorable, un punto que no le hace falta reivindicar porque ya lo tiene, que es el instinto de movimiento que tienen nuestros propios alumnos, ¿no? Ese instinto habría que no coartarlo, no caparlo de alguna manera, y que todas nuestras propuestas, con toda la intencionalidad educativa del mundo, respeten ese instinto, ¿no? Y esa necesidad que tienen los niños de moverse durante la mañana después de estar 4, 5 o 6 sesiones en el aula, ¿no? Entonces yo siempre, cuando voy a plantear cualquier contenido, cualquier metodología, siempre trato de tener presente eso, ¿no? Porque si no se puede volver en mi contra. De repente nos volvemos profesores muy de discurso, centrándonos exclusivamente en las cuestiones educativas, en el sentido de buscarle como una trascendencia a todo lo que hacemos. Y en ese sentido yo creo que nos tendríamos que relajar también un poco y no retroceder en el tiempo a los planteamientos antiguos, pero sí rescatar lo que ellos tenían de positivo, ¿no? Para a la hora de mantener el movimiento y el tiempo de movimiento, el tiempo de desempeño, el tiempo de implicación práctica de los niños, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Mira, perdona, Chisco. Decía Chisco antes que cuando explicaba su trayectoria, que él veía como alumnos, compañeros, no disfrutaban de la educación física y la clase de educación física casi era una hora que odiaban por ello, ¿no? Entonces, en realidad, a lo mejor me estoy yendo del tema, pero yo me planteo siempre como mi objetivo principal, lógicamente cumplir con todos los objetivos y contenidos, etcétera, pero que mis alumnos disfruten de la práctica, del movimiento, y que ellos sean capaces de recordar las clases de educación física de una forma divertida, que, bueno, pues en definitiva que disfrutaron de las clases, porque al final mi objetivo es que disfruten y que hagan actividad física a lo largo de sus vidas. Es decir, que la adherencia real a la actividad física no sea solo durante mi hora de educación física y las de los profesores que vengan después, sino que ellos consigan disfrutar y cuando tengan 40 años como nosotros, hagan actividad física por ese disfrute. Entonces,
Bueno, ahí estamos, ya llegaremos. No sé si os planteáis vosotros como objetivo alguno así general, como yo decía, bueno, pues eso, el disfrute y la adherencia a la actividad física. Como tú decías, solo vamos a conseguir a base de práctica. No, es muy difícil que a alguien le guste mucho la actividad física si no la realiza o si se va demasiado a lo teórico. Totalmente de acuerdo con ambos, ¿no? Es decir, lo que dice Miguel, toda la razón del mundo. No podemos caer en la tentación de querer dar discurso y discurso, porque los niños tienen un instinto, pero también tienen una necesidad de movimiento, y justamente esa necesidad es la que tenemos que aprovechar para ser educativos, ¿no? Para educar, ¿no? Gracias a esa necesidad podemos trabajar. Sin movimiento no hay emoción, ¿no? Y esa emoción del niño que hace que se implique en la actividad, pues es lo que debemos de aprovechar para la resolución de conflictos de una manera educativa, poniendo el acento en toda la justicia de lo que conlleva una resolución de problemas, ¿no? Y justamente eso es lo que hay que aprovechar. Y evidentemente las clases, soy también partidario de que como el corazón, digamos, hay que ponerlo a trabajar. Y al poner el corazón a trabajar, ya nos ha demostrado, y la ciencia y muchos estudios, de que también tiene unos beneficios a nivel cerebral y a nivel cognitivo. Y eso se consigue gracias al movimiento y a una actividad física de cierta intensidad, ¿no? Y bueno, de hecho ya por ahí hay algunas cositas que reclaman, como David tiene, por ejemplo, el tema de las unidades didácticas activas, ¿no? Y le pone el adjetivo de activa las unidades, porque a veces podían caer, o parece que hay una tendencia a caer en esa inactividad que personalmente creo que no deberían caer, ¿no? Bueno, pues aquí habría muchísimo que hablar. Esto daría para un nuevo programa, ¿no? La concepción filosófica de la educación física que cada uno tenemos. Como resumen de este apartado, yo diría que yo me quedo bastante triste cuando acaba una clase, toca el timbre y tengo la sensación de que mis alumnos se han movido poco. Sí. Y por eso las nuevas tecnologías nos pueden echar una mano siempre y cuando pues se usen bien y no se sobrecargue tampoco de tema tecnológico a los alumnos, ¿no? Pero yo a veces no me da apuro volver a me sale la vena tradicional, la vena más directiva, la vena más de aprovechar el tiempo práctico, y algunas sesiones, si me vierais, os sorprenderíais de lo directivo que soy, ¿verdad? Así como una especie de clase dirigida de trabajo de condición física, porque cuando quiero focalizar sobre ese aspecto del movimiento, de aprovechamiento del desempeño de los críos, pues también lo uso y no lo rechazo. ¿No? Sí, es que yo creo que no hay que rechazarlo, ¿no? Hay que ser ecléctico y, bueno, según el contenido, las circunstancias, nuestros alumnos, bueno, pues todo lo que la educación tiene, pues unos métodos no son... Yo creo que no es reprobable ninguno de las metodologías. Exacto. Claro. Y hay una palabra que ya la hemos mencionado alguna vez, que es la intencionalidad. Sí, si tu intención es esa, oye, utiliza la metodología que más se adecua a eso. Uh-huh. Perfecto. Eso es, siempre que hay una intencionalidad, me parece que es correcto, se haga lo que se haga, ¿no? Bueno, lo que se haga, pero lo entendemos, ¿no? Porque el tema de que las clases sean un disfrute para los niños, creo que también es otro pilar fundamental, ¿no? Y no quita de que una clase sea muy dirigida y que otra para que sea aburrida. Sí, esa es la complejidad de la educación, especialmente la educación física, ¿no? El saber conjugar todo esto, pues que los chicos se muevan, que tengan una intención, que lo disfruten. Bueno, pues saber conjugar todos estos factores es lo que lo hace complicado y muy interesante para nosotros, claro. ¿Os parece si vamos, sí. Llevamos 40 y pico minutos? Ah, ¿tanto? No, pronto por ahí tengo tiempo. Yo, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Bueno, y antes sí, porque quizá ya se nos vaya acabando el tiempo y, como digo, hay muchos temas que podríamos tratar en futuros encuentros. ¿Te parece, Miguel, que nos explique también, que antes de entrar en la grabación, pues Miguel nos hablaba de un proyecto de un libro que ha escrito y que parece que está funcionando muy bien,
y que del que prácticamente es experto de ese tema, y que mejor que él que nos explique un poco de qué trata y a quién va dirigido ese libro, ¿no, Miguel? Bueno, pues lo resumo así en breve, ¿vale? Es un libro que versa sobre nutrición y actividad física. Es un libro con unos destinatarios muy definidos, que son familias, padres, madres, maestros y profesores, que nos encargamos de transmitir conocimientos y de desarrollar hábitos saludables relacionados con la alimentación, ¿no? Es una cuestión en la que reina un estado de confusión muy grande. Posiblemente en los contenidos que nosotros transmitimos en la escuela, los contenidos más desfasados que hay son los relacionados con la alimentación, con la nutrición. Seguimos transmitiendo una pirámide de la alimentación que está totalmente desfasada. Seguimos poniendo en la base hidratos de carbono refinados que están totalmente en la raíz del problema y que no deberían estar en la base de la pirámide de la alimentación. Seguimos con la idea de dieta equilibrada, seguimos con la idea de que para luchar contra el sobrepeso infantil hay que comer menos y moverse más, cuando es una cosa que no funciona. Y en fin, pues yo lo que he escrito es un centenar de páginas donde trato de ayudar a las personas que me puedan leer, pues a replantearse esas certezas que venimos repitiendo durante generaciones y que ya la ciencia pues está demostrando que no funcionan. Y bueno, el título del libro es El amor no es suficiente. De momento solo se puede encontrar en Amazon. La respuesta que está teniendo es buena. A la gente a la que lo di a leer antes de lanzarme a publicarlo, expertos en la materia, pues me animaron a seguir adelante. Y bueno, y nada, yo lo he sacado más que nada por una necesidad, ¿no? Porque yo estoy un poco formado en el asunto y mucha gente me preguntaba. Y yo quería pues resumir brevemente lo que yo podía decir a esas familias o a esos compañeros que me preguntaban cómo enfocar esto, cómo enfocar lo otro. Y bueno, y me salió una cosa que se puede leer, se deja leer, es coherente, relaciona unos temas con otros, tiene una última parte de actividad física, ¿no? Donde reflexiono sobre el tema de las recomendaciones sobre actividad física para los jóvenes, sobre cómo crear espacios que ayuden, ¿no? a que los alumnos se muevan. Y bueno, y si llega a un número determinado de lectores, estoy ya ideando una segunda parte más práctica, con propuestas más prácticas en la cabeza. Y bueno, y nada, espero que os guste, vosotros que no conocíais su publicación. Y nada, y a los oyentes de este capítulo del podcast, pues a que le echen un vistazo. En Amazon se pueden descargar las primeras páginas de forma gratuita, en el blog mío también. Y nada, y tiene un precio muy asequible, 2,99 en versión digital y 5 euros en papel. La edición en papel es aceptable, ¿vale? No es una de tapa dura, es una de tapa blanda, pero bueno, el tamaño que trae es adecuado, la lectura cómoda. En fin, yo animo a la gente interesada en pues que lo lea, y solo sirve para entrar en contacto con la gente que verdaderamente sabe, que son las personas de las que he aprendido, ¿no? Son nombres como Luis Jiménez, como Juan Revenga, como Julio Basulto, como Aitor Sánchez, como Lucía Martínez, que son los grandes capos. Claro, pues esos son los que a mí me han dado los recursos y los que me han animado a redactar este texto, ¿no? Yo básicamente lo que uso son sus blogs, sus fuentes, sus conferencias, organizo un poco el contenido para que lo pueda leer y lo pueda entender aquellas personas que no se acercan a blogs específicos, que no quieren leer estudios científicos, que no quieren leer gráficas, que no quieren leer estadísticas, que no quieren calentarse mucho la cabeza en eso, pero que saben que algo estamos haciendo mal, ¿no? Que algo estamos haciendo mal. O sea, acercar el contenido a la población general. Yo me voy a poner esta misma mañana para leerlo, ¿eh? Te lo digo ya. Así es. Pues muchas gracias por darme también la oportunidad de presentarlo aquí a las personas que puedan escuchar este podcast. Lo contrario. Joder. Un recurso creo que, bueno, más que interesante, porque realmente, como bien dice, algo estamos haciendo mal y muchas veces no sabemos qué. Y si ese libro que has escrito nos arroja un poquito de luz, pues yo creo que encantado. Y dejaremos en las notas del programa, pues dejaremos el enlace que lleva al libro. Los enlaces a todo, para que la gente al libro, al podcast, a los diferentes blogs. A todo, correcto. Sí. Para que todo el mundo pueda, a golpe de clic, acceder allá donde le apetezca.
Bueno, compañeros, aprovecho para despedirme porque me reclaman mis hijos, ya los oigo y no puedo tardar más. Corre. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Kiko, ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que la tenemos que repetir, tenemos que hacer algo más específico, incluso con algún invitado nuevo para hacerle una entrevista múltiple o algo parecido, ¿verdad? Yo estoy muy contento de que nos hayamos podido juntar, no ha sido fácil encontrar el hueco. Y nada, dentro de poco esperamos tenerlo listo tanto en No es Gimnasia como en el Valor de la Educación Física como en Chape Mochi. Sí. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Miguel, corre a atender a la prole. Que lo primero, como dirían por aquí por el pueblo, lo primero es lo primero. Eso es. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Chisco, a mí también me gustaría que tú nos comentases ese nuevo proyecto gigantesco en el que te has metido, que aunque no esté Miguel, pero me gustaría que se lo comentases a el resto de oyentes, que tú lo has hablado en tu podcast, pero si hay alguno despistado que no te escucha a ti, pues que se lo expliques y que lo pueda conocer. Bueno, pues el proyecto es un proyecto formativo, formativo referente al mundo que nos ocupa, ¿no? Que es la educación física. Y es un proyecto en el que, bueno, básicamente se trata de ir publicando clases, de publicar cursos, y cada curso está compuesto de X clases, ¿no? De 5 o 10 clases, depende del curso que se aborde. Y la idea es que cada miércoles de la semana se publica una nueva clase para aquellas personas que, bueno, pues que no les es suficiente con un artículo, no les es suficiente con escuchar un podcast, o simplemente no quieren andar mirando en un blog, en otro blog, en las redes sociales, y quieren tener un lugar donde tener la información de una manera más organizada, de una manera, digamos, más al alcance de la mano, y no tener que andar, pues, como digo, buscando contenido por ahí, ¿no? Entonces se trata de un proyecto en el que, de una forma organizada, pues vamos a ir haciendo cursos, ¿no? El primero de ellos trata sobre la orientación, que creo que es un contenido que es muy desconocido, y bueno, vamos a abordar la orientación en todas sus facetas, ¿no? Desde cómo trabajarlo en el aula, desde cómo presentarlo, hasta cómo hacer mapas, cómo hacerlo a través de software especiales, cómo aprovechar y trabajar la orientación, que es un contenido que nos permite trabajar por competencias de un modo absolutamente, y todas las competencias. Y bueno, es un tema que trataremos las TIC, cómo evaluar la orientación, qué aplicaciones podemos utilizar y que favorezcan la actividad del niño, no solo dentro del propio centro, sino incluso algunas aplicaciones para que ellos puedan tener y puedan el tema de la orientación aplicarlo fuera del centro escolar, etcétera, ¿no? Ese es el primer curso, el que actualmente está en desarrollo, pero bueno, es el primero de otros muchos que vendrán. El tema de poder acceder a estos cursos es un contenido premium, y bueno, la forma sería 10 euros al mes. Si te haces suscriptor serían 10 euros al mes, en el que, bueno, te puedes dar de alta y dar de baja cuando quieras. No hay ni periodo mínimo ni permanencia. Los cursos y las clases estarán disponibles pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Y bueno, he pensado que era una buena forma de formarse, valga la redundancia, sin salir de la casa, sin tener que ir a ningún centro de profesores, claro, y demás. Y eso siempre y cuando, que ya sabemos que, al menos en mi zona, los cursos de educación física hoy por hoy no existen, claro, casi literalmente, porque los centros de profesores atienden a formación que le requiera un centro al completo, y evidentemente un centro al completo no va a requerir una formación en educación física, la requerirá en otro ámbito, pero no en educación física. Entonces, bueno, era un poco como cubrir ahí, intentar cubrir una necesidad que también me planteaban muchos lectores del blog, y bueno, y ese es el nuevo proyecto, y bueno, a ver la respuesta que tiene. Sí, yo estoy seguro que va a ser buena por eso, porque existe un hueco que hay que cubrir y que por suerte tú te has lanzado a ello,
que es esa, la formación específica del profesorado, porque una vez que terminamos la carrera, bueno, pues creo que es una opinión generalizada que no estamos del todo preparados para ponernos enfrente de una clase. Entonces, bueno, a lo mejor en algunos contenidos sí, pero no en todos los que tenemos que impartir. Entonces, este tipo de formación es muy interesante. Además, tus cursos son dirigidos a la práctica, como decías, para que sean realmente útiles en nuestro día a día. Entonces, yo estoy seguro que va a ir muy bien este proyecto. A ver, porque como estábamos hablando, la educación física sufrió una gran evolución y sobre todo si has estudiado la licenciatura, pues la verdad es que, bueno, ahí obtienes más recursos a la hora, pero en verdad el tema de la educación física para primaria, tal como está planteado el grado actualmente, la gente que estudia el grado solamente hace 6 asignaturas el último año del grado, el cuarto año, hace 6 asignaturas referente a la especialidad, en este caso a la educación física. Bajo mi punto de vista, totalmente insuficiente. Efectivamente, insuficiente para abordar temas de didáctica, de diferentes contenidos, temas de expresión corporal, temas de, en fin, de capacidades físicas básicas, habilidades, en fin, muchas cosas que creo que se quedan en el tintero, ¿no? Y bueno, también surgen cosas nuevas, van surgiendo nuevos formas de ver la educación física, de afrontarla, y bueno, es como una especie de cursos también de actualización, ¿no? Y de que, bueno, pues a ver qué tal. Sí, seguro que bien. Bueno, nos irás contando, pero vamos. De acuerdo. Seguro que bien. Bueno, Chisco, ¿te parece si lo dejamos por hoy? Nos emplazamos próximamente, ¿no? Perfecto, como digo y como decía Miguel, para mí la experiencia ha sido muy buena, muy positiva y ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros y por mí, pues, igualmente. Esperemos que todo el mundo piense lo mismo, ¿no? Bueno, a ver qué nos hace llegar la audiencia, si les ha gustado, porque a pesar de no haber dado ningún recurso, porque normalmente es tanto cuando tú haces una entrevista a la gente que llamas a tu podcast como yo cuando hablo en el mío, pues normalmente pues creo que te gusta y a mí también, pues dejar como algo práctico, ¿no? Algo práctico, algo que llevarse al día siguiente al colegio para poder hacer. Pero bueno, no es el caso de este podcast, tampoco era la intención, era una intención distinta de hacer un episodio distinto antes de Navidad, pero bueno, lo vamos a publicar después de Navidad porque no siempre hemos tenido disponibilidad para vernos, pero bueno, espero que a las personas que nos escuchen pues les haya también, digamos, agradado la experiencia, tanto como a los que las hemos llevado a cabo. Eso es. Pues un absoluto placer. Igualmente, Carlos. Bueno, Chisco, pues espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de todos los podcasts, de los 3. Igualmente por mi parte, un saludo para todo el mundo y un fuerte abrazo y a seguir evolucionando con la educación física. Eso es, aquí seguiremos. Aquí seguiremos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Chisco. Hasta luego. Hasta luego. En fin, señores, pues hasta aquí el podcast tan especial que como habéis podido ver, también es un poco más largo de lo habitual aquí en El Valor de la Educación Física, pero bueno, ha merecido la pena y bueno, un auténtico placer, como decía al principio. Bueno, y como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas. Os animo a que no solo la dejéis en El Valor de la Educación Física, sino que también en el resto de podcast de Noé Gimnasia y Sape Moche, porque en definitiva las valoraciones de 5 estrellas, los comentarios, pues lo que hacen es que la educación física, el podcast de educación física, tenga mayor relevancia en iTunes y sean más visibles. Así que os animo a dejar esas valoraciones de 5, 4, 3, en fin, las estrellas que ustedes entendáis que merece el podcast si os ha gustado. ¿Cómo se puede hacer una valoración de 5 estrellas o de 4, de 3 o de 2, de 1? Bueno, pues tienes que ir a la aplicación podcast o en iTunes, tienes que dar
a buscar, porque aunque estés suscrito, no puedes hacer una valoración directamente desde el podcast. Tendrías que ir a buscar. Dentro de buscar, busca el podcast el valor de la educación física o alguno de los otros, Nos en Gimnasia o Sapemoche. Haces clic sobre el podcast que quieres valorar, le das a reseña y dentro de reseña le pones escribir reseña. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, como digo, por si queréis dejar esas valoraciones en iTunes, por vuestros me gusta en iVoox, por suscribiros a los cursos, que os estoy muy agradecido, y hacer que este proyecto sea sostenible, y sobre todo por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros nada de esto tendría sentido, nada de esto sería posible y nada de esto sería tan divertido o tan agradable como es ahora, porque ponerse en la situación, yo ahora mismo estoy hablando delante de un micrófono solo, y si no fuera por ese feedback que me mandáis luego a través de correo, a través de otras vías, pues no tendría mucho sentido, no tendría ninguno. Bueno, pues te espero por aquí el próximo domingo, y mientras tanto disfruta de la semana y del día a día. ¡Hasta luego!